Vox Comunicaciones. Proyecto apoyado por el Comité de Desarrollo Productivo de Valparaíso a través del programa Viraliza de Corfo. Bienvenidos a Impulsa Valparaíso, un espacio que destaca el espíritu emprendedor de nuestra región. Aquí compartiremos historias inspiradoras de innovación, sostenibilidad e impacto social, porque creemos en aprender desde la experiencia, conectarnos y crecer juntos para visibilizar a quienes trabajan día a día para transformar ideas en soluciones con impacto en la comunidad. Bienvenidos a Impulsa Valparaíso. Imagínense que estamos en el futuro, en el 2075, puede ser, y que quiero conocer mi estado de salud. Para eso, grabo en mi celular un video de 30 segundos y me entrega datos de cómo estoy físicamente, de estado físico, también psicológico, o que, por ejemplo, en un dispositivo grabo un audio y con mi voz también se pueden entregar datos con respecto a mi estado de salud. Todo esto era spoiler. Existe, es ahora en el 2025 y no solo eso. Otros dispositivos que recopilan datos y que nos pueden entregar información acerca de el estado de salud. Se pueden seguir, además, por ejemplo, tienen algún tipo de patología, se les puede hacer seguimiento. Se puede dejar de ir a hacer filas a los centros de salud. Toda esta tecnología la desarrolla LANEC y vamos a saber de qué se trata, cómo funcionan. Está con nosotros Ignacio Contreras, es su CEO. Ignacio, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, muy bien, gracias. Ignacio, ¿cómo surge LANEC? ¿Cómo se crea? ¿Es a raíz de un problema o trabajan en el mundo para desarrollar este tipo de dispositivos? ¿Cuál es la historia? Buena pregunta. Sí, mira, particularmente LANEC nace, mira, dos de mis socios son Matías Sañarto y Alejandro Weinstein. Ellos llevan en esa época más de 15 años haciendo investigación académica, haciendo investigación y desarrollo en distintos dispositivos para la salud. Y había una frustración que era porque estos avances quedaban a nivel de laboratorio académico y no podían continuar avanzando. O sea, literalmente quedan guardados en los escritorios en el laboratorio. Entonces ahí partía una primera intención de cómo poder llevar todas estas cosas un paso más allá a las personas y para eso obviamente llegar a los mercados. Y eso se conjugó con que justamente en el AC3E, que es el Centro Avanzado de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad Santa María, que es de donde provenimos nosotros, empezaron toda una iniciativa para fomentar que se generaran spin-off académicos. Es decir, que a partir de las distintas tecnologías que vienen, ¿no es cierto?, por años desarrollándose, se podría potenciar para llevar y hacer empresas que lleven estos productos a los mercados. Y así nace. Entonces, claro, tú me preguntas, eso es muy interesante, eso nace de un problema o de una solución. Las tecnologías en sí siempre van naciendo de problemáticas, ¿no es cierto?, oportunidades que se van viendo, pero como compañía, LANEC nace de algo un poco más complejo que solamente haber encontrado una problemática. Sin duda que hay una problemática general, en especial en la salud, que nos falta muchas veces más información objetiva, nos falta ser mucho más eficiente con los recursos, nos falta poder descongestionar los centros de salud, etc. Entonces hay una gran necesidad, siempre meter ahí tecnología y nuevo avance debería ser algo que nos guíe en general en lo que es el desarrollo para mejorar la salud en el mundo. Vamos con cómo funcionan con los dispositivos para entender un poco más, porque yo creo que todos quieren saber qué es esta tecnología. ¿Cuál fue el primer dispositivo y cómo funciona? Súper. Sí, mira, nosotros cuando comenzamos, de hecho, uno de los desafíos que tuvimos fue que dado esta condición que venía ya años de investigación y desarrollo, partimos con un portafolio de tecnología. O sea, teníamos distintas cosas que hacer. ¿Y por qué era un desafío? Porque hay que decir, oye, ¿a dónde nos enfocamos? ¿Cómo lo hacemos para poder enfocarnos en una y no estar tan disperso? Pero al mismo tiempo también sabíamos que teníamos mucho potencial. Entonces ahí teníamos distintas tecnologías, entre ellas, por ejemplo, un dispositivo de neuromodulación que a través de vibraciones en la muñeca permite modificar el estado de alerta a las personas. Y ese está utilizado principalmente para poder mejorar la capacidad de atención en faenas mineras y en trabajos que se necesite con el objetivo de minimizar accidentes. O sea, bien llevado No a la pasemos salud. tan rápido al otro y hablemos de, ya se utiliza, de qué porte, qué datos puede entregar y qué los recibe. Claro, ese dispositivo lo hemos estado utilizando en pilotos en usos en casos reales y ese particularmente no capta datos, sino que lo que hace es que genera un estímulo. Es muy similar a tomarse un café. ¿Ya? La diferencia es que en vez de que cuando yo me tomo un café, en el fondo lo ingiero y por
por claro. mi sistema digestivo, Tengo que finalmente llegan a esperar. mi cerebro a hacer algún cambio, esto por medio del sistema sensorial, específicamente el tacto. Ya. Y dentro del portafolio, justamente este fue un dispositivo que tuvimos, nosotros hemos tenido que ir priorizando distinto, y ese está en nivel ya de las primeras pruebas, en el fondo, que estamos haciendo en casos reales en este Ya. momento. Claro, y Los tenemos otros distintos dispositivos. sí. Sí, hoy en día los que están en boga, bueno, hace poco nos adjudicamos un fondo que nos ha ayudado a seguir avanzando con este dispositivo que se llama Fit Sensor, que básicamente es una mamadera, ¿ya? Que nos permite medir la capacidad de succión de un recién nacido, ¿ya? ¿Y para qué? ¿Por qué es importante esto? Porque en el fondo cuando los niños nacen de manera prematura, ¿ya? Los Ajá, neonatos prematuros que están en una incubadora, para poder darle el alta es necesario saber si son capaces de alimentarse por sí mismos, o sea, si se pueden amamantar o no. Y hoy en día no claro. existen dispositivos que puedan medir eso objetivamente, ¿ya? Entonces muchas veces lo que se hace es esperar nomás hasta saber en qué semana sí o sí lo tienen maduro, o en algunos lados literalmente hay algún experto, kinesiólogo por ejemplo, o fonoaudiólogo que con el dedo en la boca es capaz de decir si ya está o no maduro ese reflejo. Entonces nosotros lo que hicimos fue generar este dispositivo que es como que fuera un termómetro, pero que lo que mide es esta capacidad y ver si está maduro ese reflejo, ¿ya? Entonces es una tecnología que nació, por ejemplo, de una necesidad muy específica. Ajá. Hemos hecho ya en el Hospital Van Buren, hicimos hace unos años unas pruebas, y ahora lo que estamos haciendo con estos fondos que nos adjudicamos es avanzar ya al siguiente nivel, ¿no es cierto?, de la maduración tecnológica para poder empezar ya prontamente a comercializarlo, Ajá. ¿ya? Ese es otro de los dispositivos que tenemos, y ahora ya me voy un poco hacia lo que tú mencionabas al inicio, esto de poder tener a través de un video, ¿no es cierto?, un examen de salud en el fondo. Y eso nace una línea súper interesante que tenemos nosotros en investigación, que es una de las principales, que parte del análisis de la voz, el análisis avanzado de la voz. Nosotros, de hecho, tenemos un dispositivo que es el ABM, Advanced Voice Monitor, que es como un collar que uno se pone. De hecho tenemos una versión que es collar y otra que es como más de solapa, pero Sí. básicamente lo que hace es que te monitorea la voz durante todo el día, pero de una manera así muy, 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 muy precisa. O sea, es como hablar Ajá. del Ferrari del análisis de la voz. Y nosotros, esa tecnología partió muy de una necesidad de nicho de lo que es fonoaudiología, el estudio de la voz, las patologías vocales, pero con el trabajo, ¿no es cierto? Y buscando también una mezcla entre las potencialidades científico-tecnológicas y las necesidades desde el mercado, nos dimos cuenta que existen los denominados biomarcadores vocales, que básicamente es que a través del análisis de la voz uno puede identificar síntomas de una variedad pero muy amplia de patologías, ¿ya? O sea, no sé si te ha pasado alguna vez que hablando con alguien te pueden decir, oye, te escucho cansado, te escucho triste, te escucho Ah, feliz, claro. un Sí. resfriado típico. Y eso tiene Pero, que ver porque la voz es un sistema tan complejo que ¿ya? prácticamente todos los órganos del cuerpo están relacionados con la creación de la voz. Entonces, para Pero darte un ejemplo muy concreto, escucharte ya resulta increíble. O sea, estoy súper atenta a esto porque además, claro, yo trabajo con la voz, pero ujú, ¿qué se puede diagnosticar o identificar en realidad, reconocer qué datos podría entregar la voz? claro. Mira, a mí me gusta hacer la analogía con los exámenes de sangre, ¿ya? Cuando a ti te hacen un examen de sangre, existe una tecnología que es capaz de describir cómo está tu sangre, los hemocomponentes, cómo reacciona frente a ciertos reactivos, etcétera. Y esa información, ¿no es cierto?, que hoy en día prácticamente en cualquier evaluación médica, ya sea que va a haber algo hasta de salud mental o de temas del corazón, ¿no es cierto?, te hacen un examen de sangre y se van usando estos parámetros. En la voz es análogo. Nosotros en la voz hoy en día medimos cerca de 30 parámetros distintos y que se pueden relacionar con patología. Un ejemplo concreto que todavía está en estado de investigación, pero cada vez hay más evidencia, es por ejemplo en el Parkinson. ¿Ya? El problema que tiene el Parkinson es que muchas veces cuando a una persona se le diagnostican puede llevar 5 días hasta 20 años realmente con la patología, pero no se habían podido detectar los primeros síntomas. Y Ujú. resulta que a través de la voz es posible identificar síntomas tempranos en los primeros años de la enfermedad. Junto con eso, ya hoy en día se nos ve en el mundo hay mucha investigación para poder relacionar con enfermedades respiratorias, enfermedades cardiovasculares, y cómo estas se relacionan en la voz y cómo a través de la voz podemos encontrar tempranamente indicios de las sintomologías que nos permiten obviamente hacer mejores diagnósticos y mejores tratamientos. Nosotros inicialmente nos hemos enfocado obviamente en lo que son patologías vocales, ¿no es cierto? Porque obviamente son las que están más directas, o sea, nódulos, disfonía, etcétera.
Pero también hemos estado priorizando, hoy en día estamos trabajando con trastorno depresivo mayor, y también tenemos investigaciones con, por ejemplo, autismo, para poder hacer detección temprana con otros investigadores que están hoy en día usando nuestra tecnología para poder ir identificando cuáles son estos parámetros. Yo creo que me quedé corta con lo que yo te comentaba al inicio, que era tecnología del futuro. Es que imagínate poder detectar a tiempo una enfermedad tan complicada como el Alzheimer. O sea, saber cómo reaccionar, a qué atenernos o prepararnos, no sé, pero ya saberlo con tiempo resulta de verdad impresionante. Y esos datos los va entregando, los va leyendo alguna aplicación. Hay datos que miden y que compara con otros. ¿Son datos que ustedes tienen almacenados? Ya, buena pregunta. Mira, bueno, te comentaba que nosotros tenemos el dispositivo. ¿Ya? El dispositivo es, Sí. hoy en día, de hecho, es un dispositivo que es único en el mundo y es lo más preciso que hay para poder medir la voz. Pero también uno puede hacer evaluaciones con un simple celular. De hecho, nosotros tenemos una aplicación en la cual tú grabas, por ejemplo, incluso podemos usar este mismo video o Ajá. simplemente hacerme un video selfie y con el micrófono del celular en el fondo yo puedo también grabar la voz y analizarla. Entonces nosotros tenemos nuestra plataforma, simplemente o sea, se analiza esa voz y obtenemos los parámetros. Y la primera etapa que nosotros, por ejemplo, hicimos incluso han habido investigación en conjunto con MIT y con Harvard en Estados Unidos, donde se pasó una primera etapa para poder validar la técnica, o sea, en el fondo que efectivamente lo que estamos midiendo es lo que decimos estar midiendo, ¿no es cierto? La Claro. presión subglótica, distintos parámetros que se miden. Y luego viene la relación de estos parámetros con patología. Entonces empiezan a existir lo que son en el fondo, datos normativos, parámetros normativos. Y eso hay una investigación que es interesante porque el estado del arte en el mundo está ¿Mm? descubriendo nuevas relaciones. O sea, si te fijas, volviendo al examen de sangre como analogía, eh, el examen de sangre te mide, por ejemplo, los leucocitos, y tú puedes saber que si los leucocitos están altos o están bajos, puede ser indicio de alguna patología. Ajá. Pero hay todo un conjunto de conocimiento de la medicina que está surgiendo. Entonces, por ejemplo, hoy en día se sabe ciertos parámetros de la voz que están relacionados con la depresión, por ejemplo, con la ansiedad. Entonces Ok. uno sabe que, mira, las personas cuando tienen depresión, ansiedad, tienden a tener una cadencia en la frecuencia fundamental de tal manera, las palabras por minutos cambian de tal manera y hay una serie de cosas. Entonces, Ya. esa información que ya existe, de alguna manera nosotros lo que tenemos es la tecnología que nos permite poder medirla y monitorearla. Esta aplicación donde el paciente, y era también lo que yo mencionaba, hace un video y se analizan los datos y uno puede tener un diagnóstico, reemplaza, no sé si en la consulta, pero sí se puede tener un monitoreo, lo podríamos aplicar a los hospitales de nuestro país, de nuestra región. Sí, yo creo que la palabra es complementar siempre. O sea, Eso. sí, totalmente. Hoy en día, eh, bueno, la idea obviamente es poder reemplazar las cosas que son costosas, pero ¿por qué es complemento? Porque siempre igual el diagnóstico es algo muy complejo, de hecho hasta legalmente tiene que haber alguien, ¿no es cierto?, detrás del diagnóstico, pero en general justamente esta tecnología, este tipo de tecnología, lo que nos ayudan es avanzar en lo que se llama la salud 4.0, la salud fuera del hospital. Entonces justamente... Eh, nosotros, por ejemplo, algunos casos que hemos estado piloteando con el hospital de Melipilla, hicimos un piloto súper interesante con las personas que se están recuperando de un accidente cerebrovascular. ¿Ya? Entonces, Ya. ¿qué pasa? Ellos tienen un recurso muy escaso que es el neurólogo, que solamente podía Mm, atender una vez a la semana por videollamada, pero tengo una lista interna de pacientes que tienen que ser atendidos. Entonces, claro. en ese tanto, nosotros con las enfermeras pueden, con el celular, le graban un video, le hacen un par de pruebas y pueden ir priorizando quiénes van mejor. Mira, este paciente, todos los Ah, parámetros no están perfecto. mejorando, este no, entonces este tiene mucha mayor urgencia para que igual lo vea el neurólogo. ¿Ya? Claro. En- claro, y justamente tú mencionabas algo antes, que el gran impacto que tiene poder detectar las cosas más tempranamente. O sea, yo creo que uno de los grandes problemas en la salud, una cosa bien como de base, es que es muy reactiva, Súper. ¿cierto? Pasan las cosas y reaccionamos. Entonces, esto también va abriendo a que uno pueda tener una evaluación previa, poder hacer prediagnóstico. Incluso nosotros donde hemos visto que sirve harto también en lo que son screening iniciales, que se llama. O sea, que en el fondo es decir, oye, mira, quizá no necesitamos inicialmente tanta precisión, pero sí poder atender a una población grande y poder identificar quiénes tienen mayor riesgo para poder ir con los recursos en el fondo a ellos. Entonces, lo que buscamos nosotros es complementar y principalmente brindar más información objetiva que ayude a los diagnósticos, al seguimiento de tratamiento.
Porque hoy en día eso falta mucho, información objetiva. Esto es típico que te dicen, oye, hay un médico muy bueno, sí, no se nota porque tiene un ojo clínico, un ojo médico, que es como su Sí, experiencia. Pero eso es como la respuesta a la falta de métodos más objetivos, ¿no es claro. cierto? Ignacio, y esta innovación tecnológica, además que ustedes desarrollan, ¿por qué no la tenemos? Yo quiero que esté en todo Chile. ¿Qué le falta ahí? ¿Por qué no está? ¿Cómo la Claro. llevamos? Nosotros también queremos. Bueno, estamos trabajando en eso. Uno de los también desafíos, a ver, es súper desafiante cuando uno parte haciendo innovación que viene de la investigación y el desarrollo. Es un Mm, camino muy distinto a otros tipos de emprendimientos más tradicionales, que son más con esta metodología en línea, en donde yo puedo rápidamente hacer un producto, ir probando y voy vendiendo y después lo voy mejorando. Acá hay que tener mucha validación clínica. Entonces nosotros en este minuto estamos haciendo pilotos clínicos que nos van dando la robustez y maduración para poder empezar ya a usarlo más cotidianamente, ¿ya? Y ahí en ese camino, nosotros lo que estamos trabajando es ir encontrando justamente dónde son los espacios donde primero se puede estar utilizando. Entonces hoy en día en lo que nos estamos enfocando harto es, por ejemplo, en lo que es salud ocupacional. De hecho, nosotros hemos hecho ya experiencia para poder hacer prevención vocal en trabajadores que usen la voz, principalmente en call centers o con profesores. Entonces la idea para nosotros es poder seguir avanzando en eso. Y ahí si tú me preguntas, a ver, ¿qué podemos hacer para que esto se use antes? Yo creo que principalmente es poder ir alineando, ir obteniendo estos espacios de hacer los pilotos y de poder irlos financiando, ¿ya? Porque hay un claro. tema interesante también, que es que si bien uno puede ver que se habla mucho de los financiamientos, de cómo el emprendimiento va surgiendo, pero la verdad es que lo que es más deep tech o de investigación y desarrollo, en Chile prácticamente no hay, y en Latinoamérica es muy difícil encontrar inversión que entienda bien cómo funciona este modelo y saber que, oye, no puedes pedir en una tecnología que está en este nivel de maduración ventas, por ejemplo, o evaluarlo igual que otro tipo de startup. Ah, y es Entonces que eso nosotros que... Mm. efectivamente estamos justamente ahora trabajando en eso, en poder seguir desarrollando estas validaciones clínicas y ahí con eso ir pasando cada vez más al uso cotidiano. Y es que eso justamente te iba a preguntar, ¿cómo se trabaja en innovación, en desarrollo tecnológico, en un producto que está pensado para la salud, pero que tiene que ser rentable además económicamente? Hay dos Claro. mundos muy lejanos, pero también muy unidos a la vez. ¿Cómo es Claro. ese trabajo? Sí, acá el gran tema es más de timing. O sea, realmente, claro, hay una cosa inicial que es nosotros, una cosa que aprendimos desde el minuto uno, es que es muy importante que las tecnologías en la salud tiene que haber un costo-beneficio que sea muy, muy, muy bueno en el fondo. ¿Ya? O sea, hay varios casos de tecnologías que uno la ve y dice, oye, esta tecnología está súper buena, está interesante, pero si al final del día eso no baja los costos, no hace que se pueda atender más gente, como decimos nosotros, no nos mueve la aguja, finalmente al Claro, hospital o al sistema, no sirve. Puede ser bonito, pero no sirve. Lamentablemente, también muchas veces hay cosas que hay muy poca incidencia en las poblaciones, por lo tanto no tienen un gran impacto. Entonces, nosotros siempre hemos ido priorizando las cosas que tengan este gran impacto. Pero acá viene la segunda derivada, que es que no puedo venderlo hoy en día, ni mañana, sino que por ejemplo, puedo tener una aplicación que necesito 2 años de validaciones clínicas y de ahí voy a empezar a vender. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces hay una visión, como te digo, una falta de conocimiento de este tipo de negocio, en donde la visión es más cortoplacista, ¿no es cierto? Entonces dicen, oye, no, pero durante este año, o tenéis que venderlo. Muchas veces a mí me han dicho, como dándome consejos en inversión, oye, no, pero trata de vender, luego apúrate para poder vender, pero en salud muchas veces dispararse con los pies, porque para poder vender necesitáis tener algo robusto, ¿no es cierto? Entonces ahí está el tema de las opiniones. Por ejemplo, nosotros hemos salido a presentar a directores de hospitales ya. y empezamos a recolectar cartas que dicen, oye, esta tecnología se necesita. Se hacen pilotos y la estamos viendo. Y finalmente lo que tú me dices, cómo compatibilizar esto, yo creo que ahí está el tema de cómo encontrar esa inversión que pueda llenar este valle que hay entre todo el desarrollo hasta poder llegar a su aplicación. Y ahí uno va encontrando distintas formas. Por ejemplo, nosotros, una de las cosas que hacemos es que dentro de nuestro early adopter hay muchos investigadores. ¿Ya? Entonces, muchas de estas tecnologías que tenemos las vendemos a investigadores que están haciendo, valga la redundancia, investigación para luego habilitar el uso clínico. ¿Ya? El caso del autismo, por ejemplo, que te comentaba, hay una investigadora que ella está trabajando y ella hoy no ha comprado tecnología para ella hacer su estudio y hoy en día ya está encontrando parámetros normativos
que van habilitando para después el uso clínico y por lo tanto ahí se abre el uso clínico que también va a necesitar esta misma instrumentación para poder medirlo. Pero mira, es como comenzar a buscar una derivada de cómo genero algún tipo de ingreso para mientras estoy en todo este proceso de validación, de recopilación de cartas, de hasta lograr tener un producto. ¿Cuánto tiempo llevan, Ignacio, desarrollando este tipo de dispositivos? ¿Cuántos años? Uh-huh. Mira, nosotros como LANEC ya vamos en nuestro 4º año, pero previo a esto hay, como te digo, más de 15 años de investigación y desarrollo de los mismos investigadores antes de que se hiciera LANEC. Entonces, en verdad, es harto el tiempo que se lleva ya trabajando. Y nosotros una de las cosas también importantes que aprendimos, que nosotros cuando comenzamos éramos un modelo muy, que lo podríamos llamar como un modelo startup. Ya, o sea, decir, oye, vamos a ir generando capital, lo vamos utilizando y vamos después a la siguiente ronda, etcétera. Pero nos dimos cuenta que, claro, al ser una empresa I+D, nosotros tenemos un valor mayor, porque tenemos muchas capacidades de desarrollo, y en el tiempo ahora nos definimos como una compañía ya de investigación y desarrollo que tiene una línea de negocio donde desarrollamos estos productos más scale-up tipo startup, pero también nos pusimos a hacer desarrollo de proyectos y proveer de tecnología en general. Y no solo en la industria de la salud, incluso hacemos muchas veces desarrollos tecnológicos a otras industrias, ¿ya? Desde otros emprendedores que están haciendo dispositivos hasta desarrollo de software, temas de data analytics, etc. Entonces hemos generado un modelo híbrido que nos permite, por un lado, ser una empresa que pueda transitar en el tiempo, ¿ya? Y no dependa únicamente del levantamiento de capital. Uno ve que el modelo del Venture Capital muchas veces te dicen, oye, mira, yo tengo 10 startups invertidas, pero basta con que 1 o 2 funcionen, me pagan todo el portafolio. No importa que las otras 8 en el fondo que son más o menos las estadísticas. Entonces, uno dice, claro, sistemáticamente funciona, ¿no es cierto? Yo veo, mira, meto uno cada una y los otros 2 medidas nos rentaron, la cosa salió positiva. Pero cuando uno se va al doble clic de cada una de ellas, te dice, oye, pero ya, ¿qué pasa con esta? Entonces nosotros dijimos, no queremos estar en ese porcentaje de decir, oye, si no logramos un capital, si no pasa algo, esto se derrumba. Entonces hicimos un modelo que es un poco más resiliente y que nos ha permitido poder, de hecho, sortear los momentos de crisis que han habido, todo el tema de la pandemia, las guerras que han tocado, etcétera, la crisis en Silicon Valley, que han cambiado bastante igual las reglas del juego. Entonces esa es un poco la manera en que hemos podido ir armando este modelo de negocio que sea sustentable ahora y también que tenga el potencial de este escalamiento que estamos apuntando hacia el futuro. Oye, pero todo este peregrinar, todo este camino, este recorrido, además teniendo que ponerse creativo, ¿qué es lo más difícil de emprender con innovación y además desarrollo tecnológico en Chile? ¿Qué es lo más difícil, lo que más cuesta? Te la puse difícil, que me podrían nombrar 10, yo creo. Claro. Sí, no, yo creo que es que, y no es una crítica en mala, sino que una realidad, pero es estar en Chile y en Latinoamérica. O sea, uno se da cuenta que no está al nivel de maduración que hay en Estados Unidos, por ejemplo, en donde efectivamente conseguir $1 millón para probar cosas no es algo descabellado, y aquí no está eso. Yo creo que eso es algo que, de hecho, muchas veces terminan nosotros mismos, ya estamos viendo estrategias de cómo ir a buscar capitales afuera. Hay harta herramientas, por ejemplo, Corfo y ANID, sin duda han sido un apoyo fundamental, pero todavía falta bastante en general, en todo el ecosistema y en especial en el mundo más privado. Yo veo que en todos los fondos de capital, muchas veces uno lee las tesis de inversión y dice, no, mira, no sé, buscamos startups que estén en Latinoamérica, que quieran resolver tremendos problemas, que tengan algo bien disruptivo y todo, y después cuando uno entra a los deals y todo, la verdad es que uno empieza a decir dónde está tanto el riesgo, porque muchas veces te empiezan a medir netamente por unidades de la KPI de una empresa que está ahí en crecimiento, en etapas que está bien, pero ya cuando está como comercialmente creciendo, cuánto está facturando, entonces sí, oye, pero eso no tiene nada que ver con eso. Entonces al final es como, mejor planteemos desde un inicio la conversación directa y decirte, oye, si tú estás buscando eso, este no es este tipo de negocio, este es otro. Un tipo de negocio en donde necesitamos capital para hacer un piloto, para hacer una validación clínica, y no te voy a mostrar cantidad de nuevos pacientes o cantidad de nuevas clínicas que me estén pagando por el uso ahora, porque para poder hacer eso, por ello tengo que hacer estas otras cosas, que son igual o más valiosas. Entonces yo creo que ahí hay algo que tiene que ir madurando,
y me encantaría tener la solución, pero yo creo que ese es un gran desafío y por eso ahí también nosotros llegamos a este modelo más híbrido, ¿no es cierto? No solamente depender de capitales, sino que también tener otra línea de negocios que nos permita poder pagar la caja en el fondo. Ahora, Ignacio, cuando uno escucha el desarrollo de ustedes, uno dice, wow, fantástico. O sea, puedo ayudar a muchas áreas, descongestionar las consultas de los especialistas, hacer que la gente no se traslade, seguir de cerca el tema de monitoreo de patologías, estar con no esta acción reactiva, sino que preventiva en salud que tanto nos cuesta. Yo creo que por donde uno lo mire, uno le ve atributos positivos a lo que ustedes están desarrollando. ¿Por qué cuando uno llega a plantear esto al mundo privado no está las ganas, el deseo de invertir directamente? ¿Por qué no se llega a ellos? ¿No se conoce? ¿O dónde está el problema? Sí, mira, en mi experiencia hay muchas ganas. Por ejemplo, mira, hay como dos líneas. La Ya, línea más de los usuarios, los beneficiarios, o sea, todos los de salud siempre quieren estar y nos va súper bien en ese sentido ahí. Ya, pero claro, después uno llega al momento de tener recursos y normalmente uno ve y dice, no hay muchos recursos. También, particularmente en Chile, hay una cultura de los pilotos gratis. Ya, o sea, yo he ah, estado con gente que dice, no, mira, puedes venir a pilotear todo, pero es gratis el piloto, obvio. claro, Entonces yo te digo, ya, sí, o sea, igual podemos hacer pilotos gratis y todo, pero eso no es una realidad súper particular de acá. Hay muchos lugares donde, no sé, yo he visto casos, por ejemplo, en Perú, en donde uno va a hacer un piloto y te dicen, oye, puede ser un descuento para el piloto, como que parten desde otra base, de entender que no es claro. necesariamente... Entonces hay un tema ahí cultural. Y por otro lado, desde el punto de vista de la inversión, yo creo que es un tema, como te digo, de que realmente no hay un... Yo no me he encontrado, y esto lo he conversado con gente que conoce el tema y en experiencia levantando capital, y realmente las tesis de inversión no apuntan a empresas deep tech y más sino que apuntan más a empresas más tradicionales de startup, por decirlo. Tradicional en el sentido de startup, no de tecnologías tradicionales, pero Sí, sí que estén con un MVP que yo puedo rápidamente, el típico concepto del SaaS, ¿ya? So, en el fondo, hoy tengo un software y en un mes te puedo desarrollar un MVP. ¿Ya? O sea, claro. cuando tú haces deep tech, hay cosas que te pueden tardar un año. Imagínate con O incluso más, los casos de que yo he conocido gente que está trabajando con cosas que tienen ciclo biológico. Entonces, que te dice, oye, cada 6 meses yo recién puedo ver cómo ciertas bacterias reaccionan a tal cosa, entonces es imposible acelerarlo. Entonces, claro. yo creo que tiene que ver con eso, con una falta como de un mayor calce entre lo que están buscando y lo que se está haciendo. Y quizás también, y ahí no sé si me atrevería a hacer como una crítica más, es decir, ya, ¿dónde está el riesgo? ¿No es cierto? El riesgo compartido, porque finalmente si están esperando sandías más caladas nomás, o con poco, al final no es tanto el riesgo. Y es que también, o sea, yo digo, está bien tener esas tesis de inversión, pero hay muchos casos de tecnología, es como lo mismo de OpenAI, o sea, por ejemplo, si uno ve ahí, son empresas que realmente había una apuesta. Bueno, hoy en día uno podría decir, ya, mira, esto está un poco en duda por los resultados que han habido, etcétera, pero bueno, de nuevo, ahí está el tema del riesgo que hay. Yo en esto tengo una duda también en cómo siempre pensando en el desarrollo e innovación y en este caso de ciencia y tecnología. El mayor problema de nuestro país es la falta de recursos para trabajar o también, o va de la mano nuevamente de una política que no apoye el desarrollo. Se traba en tal vez en los permisos, en que cuando hay que ocupar a lo mejor laboratorios no hay acceso a ellos, a no ser que venga una universidad y esté ahí como auspiciando un poco, falta infraestructura, falta guías, porque ustedes tuvieron este desarrollo en paralelo, vendiendo tal vez a otros investigadores conocimiento, pero porque se les ocurrió, porque fueron más pillos, por decirlo de alguna forma, pero el resto que no se le ocurre y que cuántos mueren en el intento. Mm. Falta apoyar en general, no solo con dinero. Sí, mira, a ver, nosotros igual nos hemos dado cuenta y hay hartas instancias y cada vez hay más. O sea, por ejemplo, Ya. nosotros estuvimos con el Hub Apta, y acá aprovecho de mandarle un saludo a la Barinca, a todo el equipo. Ellos, nosotros participamos en la primera generación y nos apoyaron con recursos, con conocimiento. Como te digo, están hace poco, bueno, unos cuantos años que salió el Startup Ciencia, que es un foco súper enfocado en esto, y hay fondos, hay incentivos. Sin duda que uno esperaría que fueran más, Sí, todavía claro. son Sí. como, o sea, siempre se puede tener más. Entonces yo veo que si hay una base y se está trabajando en eso, quizás falta un poco más de
de agilidad en que las cosas salgan, no pensarlo tanto, como de repente se piensa en que sea tan perfecto y quizás nos falta hacer un poco más como en Estados Unidos, que ya vamos a hacer algo y lo hacemos. Ahora también tiene que ver con la capital, con los recursos que hay disponibles finalmente. Yo veo también que hay una comunidad interesante que se está dando de apoyo, pero es una cosa yo creo que muy de ir madurando el sistema. De nuevo, no tengo una respuesta de cómo se podría solucionar, ¿no es cierto? Pero nosotros, por ejemplo, en nuestro caso, sí hemos tenido acceso con laboratorios, como venimos de la universidad, tuvimos también unas buenas relaciones, pero muchas veces me ha tocado sentarme en mesa en donde son primeras veces que se conversa de ese tema. No sé, oye, vamos a licenciar esta tecnología de esta universidad para unirla con la nuestra para hacer un producto. Bueno, esto es primera o segunda vez que se hace, entonces, a ver, veamos el caso de este otro lado. Entonces, tiene que ver con que está madurando un poco, ¿no es cierto? Claro. Un poco inevitable. Pero yo creo que lo que quizás sería interesante también ver incentivos para la inversión privada y grande, ¿no es cierto? En el fondo que uno puede decir, oye, arriesguemos la plata necesaria para poder hacer esto, pero no es un tirarla al aire, o sea, al mismo tiempo hay que pensar que toda la gente, en general, todo este tipo de desarrollos vienen de algo como súper serio, súper como ordenado, o sea, los científicos, yo que trabajo con hartos científicos, en general son súper ordenados, pero es como que se van a farrear la plata, ¿cachai? Y yo creo que eso es algo que se puede seguir avanzando, se puede seguir avanzando. Ahora, por ejemplo, está este fondo del Innova Alta Tecnología, que encuentro que está re buena en la instancia. Pero claro, uno ve, de repente dice, oye, faltan cosas, pero por el otro lado también dicen, oye, nos faltan proyectos. Entonces uno queda como un poco así como que, oye, está el fondo, pero no lo postula tanta gente y todo. Entonces ahí quizás es un tema más comunicacional, más de madurar el ecosistema, y quizás también de ver cómo, yo creo que un punto interesante también es cómo apoyar o mitigar los riesgos de quienes emprendemos, ¿ya? Porque muchas veces las caídas que uno va teniendo las asume uno, ¿no es cierto? Financieramente, familiarmente. Entonces quizás si uno pudiera decir, oye, mira, arriésgate, dale 2 años, y si se va todo al carajo, no funciona, no importa, porque vaya a poder levantarte, vaya a poder volver a trabajar y estar todo, pero ¿qué pasa? Que no es tan así. Entonces muchas veces, yo creo que eso también frena muchas veces a la gente. A mí me ha pasado, o sea, y esto es una comparación tratando de hacerla sanamente, no es así para comparación, pero nosotros vamos comparándonos, no sé, pues cuando partimos, en tal instancia, ¿cuántos spin-off habían? Oye, en muchos casos somos los que sobrevivimos, y muchos no han podido continuar, y muchas veces por eso, por decir, o sea, a nosotros incluso gente nos ha dicho, oye, yo pensé que en algún minuto que pasaron por una crisis iban a cerrar, porque está difícil. Pero, claro. y ahí uno dice, pucha, en verdad hay harto también del equipo fundador. Nosotros somos 5 socios fundadores, somos hartos. Sí. ¿Ya? Es que, y nos apoyamos, y son esas cosas que hay que irle poniendo nomás. ¿Cuántos autos empeñados hay detrás de cada historia? Claro. Casa sí. ahí en apuros. Yo creo, y dime tú, en realidad, que es la pregunta que te quiero plantear, la clave del ANEC, o una de las claves del ANEC, porque siempre hay muchos factores, es que el equipo está integrado no solo por científicos, por conocimientos, sino que también por comerciales, porque esto es un mundo donde uno tiene que comer y vivir, hay que decirlo, no solo se puede vivir enamorado de un producto, de un proyecto. Sí, o sea, yo creo que quizás la clave es esa justamente, o algo que yo vi. Yo incluso trabajé un tiempo como gestor de spin-off cuando se estaba abriendo todo esto, y me ha tocado como conocer harto, y se da mucho el caso ¿Ya? de que los mismos investigadores eran los gerentes generales de la empresa, y de alguna manera no hacían esto de abrir. Y yo creo que eso se lo atribuyo inicialmente justamente a Matías y Alejandro, que de ellos nace todo esto, que ellos eran los investigadores, y ellos, cuando yo entré, de esto partimos los 3, ellos estaban buscando a alguien como distinto de alguna manera, ¿no es cierto? Otra especialidad, porque sabían que esto tenía que ser dividir la torta en más partes y no solamente quedarse. Y vi muchos casos que no pasa eso, y incluso quizás también un poco de, como hasta de soberbia, no sé, como de poder decir, no, pero si yo puedo, si ya sin ver esta cuestión de los clientes, yo los busco, saber, no, pues en verdad se necesitan distintas disciplinas. Sí. Yo creo que eso es algo que ha marcado harto la diferencia. Y quizás está en eso, en desenamorarse y desapegarse un poco, de saber cómo dejar ir, saber que, oye, no, es imposible hacerlo uno únicamente. No tanto sentimiento y más cabeza, más números. Hablemos, Ignacio, de lo que pasa en nuestra región, porque
¿Qué papel crees que juega en la región de Valparaíso siempre el desarrollo de la innovación tecnológica? ¿Y ustedes cómo lo han aprovechado, además, siendo locales? ¿Cómo se impulsa la ANEC desde la región? ¿Hay ventajas también? Sí. Bueno, sí, por ejemplo, ahora, en cosas súper prácticas, Ya. el hecho de que hayan fondos, incentivos específicos para regiones, eso ya es algo bueno que hemos aprovechado. Ya, o sea, de alguna manera esto de tratar de descentralizar te da como la Sí. oportunidad de decir, yo no estoy en el centro, entonces tengo de repente esas cosas. Particularmente acá, bueno, la región, todo el tema universitario, nosotros como spin-off académico también nace muy de eso. Pero la verdad es que hoy en día nosotros estamos como prácticamente ya más migrando hacia Santiago. De hecho, teníamos oficinas acá que estamos cerrando para abrir, porque lamentablemente todavía está muy, a pesar de que estamos súper cerca, todavía necesitamos estar allá. Luego, lamentablemente, por el hecho de que sería súper lindo decirte, oye, no, mira, estamos acá y estamos perfectos, pero es un poco la realidad. Ya no sé, también ahí uno podría decir, bueno, qué tan crítico es. A nosotros que estamos cerca no es tanto. Yo pienso de repente en las regiones más alejadas, ¿no es cierto?, que les pueda pegar más fuerte. Eh, pero yo creo que es una mezcla entre oportunidad, pero también desafío. Ya, desafío, porque muchas veces, eh, en especial cuando entramos, por ejemplo, en temas más de servicios, que es esta otra línea de negocio, también a veces todavía está una mirada de que son de provincia y como que le baja un poco el perfil, ¿no es cierto? Así como decirte, sí, casi así como no, ya estos son más guasitos, por decirlo de alguna manera. Sí. Sí. Eh, no, te iba a preguntar, si tuvieras que hablarles a quienes están recién emprendiendo en la innovación y en el desarrollo tecnológico, ¿cuál sería tu consejo más importante? O sea, aquí Mm. tendría que estar que no se le puede escapar. Sí, no, yo creo que, a ver, cosa importante es, una, entender muy bien que es distinto, ya, Ya. a emprender en algo que no, o sea, en verdad si haces I+D de verdad tecnológico, Deep Tech, es muy distinto el camino al camino de emprendimiento de innovación Sí. también, pero que no con investigación y desarrollo. Eso yo creo que es algo clave porque, o si no, a nosotros nos pasó, uno trata de amoldar ciertos modelos y finalmente no funciona. Nosotros, por ejemplo, comenzamos y dijimos, ya tenemos que sí o sí ir a vender y empezamos a hacer algo y nos fuimos obsesionados en poder vender algo rápido que empezamos a perder todas nuestras ventajas de diferenciación de I+D y empezamos a no competir con nuestra fortaleza, sino que en cosas que otros estaban haciendo y era, oye, no, pero en verdad nosotros tenemos esta diferenciación. Eso, lo otro yo creo que también es mantener, siempre concentrarse en mantener los costos fijos bajos, ya, lo más bajo posible. ¿Por qué? Porque hay muchos costos. Entonces muchas veces uno puede tener capital y empieza a crecer, pero hay que saber que eso va fluctuando, no es una curva tan directa, ¿no es cierto? Yo creo que eso son cosas súper interesantes. Y lo otro, bueno, que esto ya más como en general, es siempre tener claro que el impacto que esto tenga, o sea, que lo que estamos solucionando es un dolor importante, un dolor que están dispuestos a pagar, ¿no es cierto? Pero por sobre todas las cosas, sí o sí tiene que ser global, ¿ya? O sea, tiene que ser un problema que se repita en el mundo. O sea, Chile es demasiado chico, incluso Sí. Latinoamérica todavía puede ser muy chico, para pensar en hacer algo que solamente sea para solucionar un problema puntual que tenemos acá. Sí o sí hay que pensar en que tiene que ser algo global. Ujú. Y lo otro también, o sea, yo creo que es interesante también pensar que cuando uno va a hacer estas cosas de I+D, hay que pensar que al ser más lento y el estar en este ecosistema, es bueno pensar en modelos de negocios que no sean necesariamente el modelo de negocio escalable, pero sí un modelo de negocio inicial que te permita ir manteniendo flujos, ¿no es cierto? Cosa de cuando tenemos problemas de capital, que eso no signifique que se destruya todo. ¿Por qué? Porque obviamente es costoso. Por último, para ti, Ignacio Contreras, ¿cómo definirías innovación? ¿Qué es para ti la innovación? Bueno, para mí innovar es cómo podemos encontrar nuevas y mejores formas de hacer las cosas que estamos haciendo. Creo que básicamente eso. eh, y quizás también le podría agregar que siempre con un concepto un poco más creativo. O sea, no es solamente una cosa de ir repitiendo soluciones como integración tecnológica, sino que es poder también pensar fuera de la caja. Y finalmente es una disciplina que tiene mucha
que es multidisciplinar. O sea, para poder hacer una buena innovación, yo creo que siempre es importante lo que hablamos al principio, de poder tener distintas miradas y que no sea solamente una optimización de algún punto en específico. Ignacio Contreras, CEO de LANEC, gracias por estar con nosotros y que estés muy bien. Gracias a ti. Igualmente.